todos muito Sean bem-vindos para todos mais uma muy transmissão bienvenidos a una do transmisión Instituto Vida para más del Todos. Instituto Vida para Dessa Todos. vez nós En estamos esta iniciando a oportunidad nosotros estamos conferência comenzando la internacional conferencia diretamente internacional do auditório da directamente Estância desde el Árvore auditorio da de la Vida, Sumaré, estancia São Paulo. Árbol de la Vida, E Sumaré, San Pablo. já chegamos Y ya sendo ainda llegamos, a siendo primeira aún mensagem, mas el nós já primer estamos na mensaje. mensagem Nosotros 5 estamos dentro ya do en el tema mensaje geral, número 5 dentro Evangelho de del tema João, general, el Evangelio de palavra, Juan, vida palabra, e edificação. vida y E o título edificación. da mensagem Y el 5 é título del mensaje A 5 vida es, estava la na vida palavra estaba e en a la vida palabra era a y la luz dos vida homens. era la luz de los Leitura hombres. da Bíblia, João Lectura de la capítulo 1, Biblia, Juan versículos de capítulo 1, 4 a versículos del 5. 4 y 5. Versículo 4 diz: A vida Versículo estava 4 nele dice así, e en a él estaba vida la era vida a y la luz vida dos homens. era la luz de los Versículo hombres. 5: A luz Versículo 5, resplandece la nas luz en trevas las e tinieblas as trevas resplandece não y las prevaleceram tinieblas no contra ela. prevalecieron contra ella. Muito bem, nós somos Muy bien, guiados pelo Espírito. nosotros somos guiados por el Cabeça Espíritu. é Cristo La e cabeza es tem-nos Cristo, que nos levado ha a entrar llevado nos a escritos de João. entrar en los E logo escritos na de primeira Juan. mensagem, Y en el primer o Espírito nos mensaje, revelou el Espíritu que nos reveló o que Evangelho de João el é Evangelio de retratado Juan como uma es, águia, es retratado porque como nosso un Senhor águila, Jesus, porque nuestro Señor ele é Jesús, Él Deus. es Dios. Alguns, na época Algunos de João, en la época de falavam Juan algum decían tipo de heresia dizendo que algún Jesus tipo de não era herejía Deus, diciendo que Jesús no ou era outro tipo de Dios, heresia otro dizendo que tipo de ele não era herejía homem, diciendo mas que Él nosso no Senhor era Jesus, hombre, ele é pero nuestro Señor Deus Jesús, Él verdadeiro que se es fez homem Dios e verdadero que viveu se aqui na hizo terra como hombre homem y vivió aquí en la verdadeiro. tierra como un hombre Por verdadero, isso, un o verdadero Evangelho de hombre. João Por eso el Evangelio de Juan nos retrata nos uma águia, retrata que Deus un é como uma águila, águia. que Dios es como un Êxodo águila. 19, Éxodo faço 19. questão de ler. Quiero leer con Êxodo ustedes 19, Éxodo quando 19, nosso Deus tirou cuando nuestro o seu Dios povo do Egito, sacó a su pueblo de Egipto. ele disse no Él versículo dice 4 en el de Êxodo versículo 4 19: de Éxodo Tendes visto 19, o que fiz aos vosotros egípcios, visteis lo que hice a los como egipcios, vos levei como sobre os tomé sobre asas las de alas águia de e vos águilas y cheguei os a mim. he traído a mí. Nosso Senhor Nuestro Deus, Señor ele é como Dios, uma Él águia, es como un águila. ele está Él no alto está e ele é o en lo próprio alto y alto. Él Ele es é o el alto e o mismo sublime alto. Él que es el habita a alto y el eternidade. sublime que Él habita en E la ele deseja eternidad. levar Y a Él sua desea igreja llevar a até su o alto iglesia para hasta lo ver as alto, coisas para como ver ele las vê. cosas como Él las Por isso ve. o Evangelho de João Por eso el já Evangelio de Juan, logo na primeira mensagem ya al nos primer fez uma mensaje, viagem nos para o hizo un alto. viaje a lo E alto. nós vimos em Y nosotros Apocalipse vimos capítulo en 4, podemos ler Apocalipsis também agora, capítulo 4, podemos leer que ahora también, Apocalipsis capítulo Senhor 4, Jesus, Señor Jesús, depois de ter después descrito toda a situação de do capítulo haber 1, descrito toda la dos 7 situación del candeeiros de capítulo ouro, 1 de los 7 e de candeleros nosso de Senhor oro Jesus como y sumo de nuestro sacerdote Señor Jesús celestial, como el sumo sacerdote andando no meio dos 7 celestial, candeeiros de ouro que andando en medio de los tipificam 7 as igrejas, candeleros de oro que nosso tipifican Senhor a está las cuidando das iglesias. igrejas, Nuestro Señor está cuidando de e las iglesias Deus manda y que Dios João manda escrevesse y 7 que Juan cartas a 7 escribiese igrejas. 7 Isso está em cartas a las 7 Apocalipse, iglesias. Esto está en Apocalipse 2 e Apocalipsis 3, 2 e y chega no 3 capítulo 4, y llega al diz capítulo assim: 4. Depois Dice destas coisas así, olhei, después de e eis esto não miré, somente uma y porta aquí una aberta no puerta abierta céu, en el cielo, mas também a primeira voz y que la ouvi primer como de voz que trombeta ao oí, falar como de comigo, dizendo: trompeta, hablando conmigo, Sobe diciendo, daqui, sube e acá te mostrarei o que deve y te acontecer mostraré lo depois que debe suceder destas coisas. después de estas Irmãos, cosas. o Senhor deseja, a El partir dos Señor escritos de desea, João, hermanos, a partir de levar a los sua escritos de igreja Juan, llevar a su da era iglesia do final de dos la era tempos final, para del os final de los trabalhadores da última tiempos, hora, para los a trabajadores de la necessidade última de hora, nós sermos la levados necesidad, hermanos, de para ser subir llevados al até o céu cielo
para subir hasta los cielos y ver cómo Dios ve toda la situación en la tierra. Nosotros tenemos una puerta abierta. En el sueño de Jacob, en Génesis capítulo 28, él tuvo un sueño que Dios entonces le prometió darle en la tierra donde él estaba reposando para él como su herencia y para su descendencia. Él se despertó y dijo, cuán terrible este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Y el Señor Jesús, él dijo en el último versículo de Juan, capítulo 1, podemos leer Juan capítulo 1, versículo, podemos leer versículos 50 y 51. Respondió Jesús, que le respondió a Natanael, y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La escalera del sueño de Jacob es nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Él hizo la unión de la tierra con los cielos. Él es la palabra que se tornó carne y trajo a Dios hasta el hombre aquí en la tierra. Pero después que él vivió una vida humana perfecta y murió por una muerte de cruz para hacer nuestra redención, rescatarnos de regreso a Dios, sustituyéndonos de todo juicio de Dios y de la sentencia de Dios. Y ahora Él en resurrección se torna el Espíritu de verdad. Y ahora Él puede estar en todo aquel que en Él cree. Y de esta manera Él estableció una comunicación en esta oportunidad de la tierra a los cielos. El Espíritu que entró en nosotros es capaz de llevarnos a lo alto. Es capaz de hacernos ver que hay una puerta abierta en los cielos. Por tanto, los escritos de Juan tienen una función principal: llevar a su iglesia en los últimos tiempos a los cielos. Y en los cielos, Apocalipsis 4, vamos a volver allí. ¿Qué vio él? ¿Qué vio Juan? En el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Aleluya, un trono. Y en el trono alguien sentado. Lo primero que nosotros vemos, que la iglesia ve cuando es llevada a los cielos, es que en el cielo hay un trono. Dios desea establecer su trono aquí en la tierra. El reino de Dios aquí en la tierra terminó siendo confundido y la tierra fue usurpada por Satanás. Pero ahora Dios quiere nuevamente tomar la tierra para sí. Por eso, lo primero que nos lleva a ver en los cielos es que en los cielos hay un trono. En el trono hay alguien sentado, que Dios quiere gobernar la tierra, traer el reino de Dios aquí a la tierra. Por eso, la oración que el Señor enseñó a sus discípulos que hagan era: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. En los cielos, allí está el reino de Dios, ahí está el trono. No hay ningún problema que Dios haga su voluntad. Pero aquí en la tierra, Dios aún no consigue hacer su voluntad. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Traer el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros ya hablamos los mensajes pasados que la voluntad de Dios es hacer que Cristo encabece sobre todas las cosas. En cuanto Cristo no encabece sobre todas las cosas, el Señor no volverá.
y el tiempo no terminará y la eternidad no vendrá a nosotros. Por eso, hermanos, nosotros estamos aquí luchando por el reino. Primeramente nosotros, que Cristo pueda gobernar nuestra vida. En la iglesia, Él pueda llenarnos de toda realidad espiritual, de toda realidad divina, que es el propio Cristo. Dios desea llenarnos y llenar cada vacío hasta la plenitud de Dios. Y así la iglesia, siendo la plenitud de Dios, no hay espacios vacíos para desobedecer en contra de la voluntad de Dios. La iglesia será totalmente sumisa y obediente. Por eso el mayor trabajo que Dios quiere hacer aquí en la tierra con el hombre es la obediencia. Por eso nuestros adolescentes están siendo muy bendecidos por la simplicidad de ellos, por la fe que ellos tienen en la palabra profética. Ellos son obedientes, sin cuestionar. Los hermanos adultos tienen que aprender a tener esta simplicidad y Dios pueda trabajar su obediencia a nosotros. Y en la obediencia tenemos la bendición de Dios. Amén. Y versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. En los cielos hay una administración, y esta administración hay 24 ancianos que Dios colocó para ayudarlos a la administración de este universo. El cielo no está quieto. El cielo no está pasivo. El cielo está en plena actividad. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Relámpagos, truenos y voces. ¿Qué quiere decir esto? Del trono está en plena actividad. La temperatura es muy alta. La agitación está en una frecuencia muy elevada. Por eso hay el fuego, hay relámpagos, truenos, voces. Hermanos, este es el escenario en los cielos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dios quiere hacer arder la tierra con 7 lámparas de fuego. Pero Dios necesita de la cooperación de la tierra. ¿Quién Él puede contar para cooperar con Él? Él no puede contar con las personas del mundo. Tampoco Él consigue contar con toda la cristiandad. Hay muchos cristianos que Dios salvó y regeneró con su espíritu. Sin embargo, Él no consigue contar con todos. Pero el Señor está levantando a Sión. Sión es aquella parte del pueblo de Dios que lucha por el reino. No vive por su propio interés. Hermanos, aquí nosotros no luchamos por nosotros mismos, buscando nuestra gloria, ni luchamos por espacio en nuestra gran obra. No, nosotros luchamos por el reino de Dios. Estos son un pequeño rebaño que tiene poca fuerza, como la iglesia en Filadelfia, pero gracias a Dios, como dice André Miller en su libro La historia de la iglesia, que Dios tiene. No, Dios nos ha bendecido, hermanos, dándonos un regalo maravilloso, que son los tesoros de la palabra profética. Fueron abiertos a esta iglesia que tiene poca fuerza, pero Dios abrió los tesoros de la palabra profética. ¿Quién está haciendo la obra, hermanos? Es la palabra profética. Nosotros no tenemos la capacidad porque la iglesia en Filadelfia tiene poca fuerza. Pero hermanos, nosotros no negamos el nombre del Señor y nosotros guardamos la palabra del Señor. Y esta palabra, hermanos, es la palabra profética que André Miller habló. Por eso, hermanos, nosotros hemos sido bendecidos en estos últimos 5 o 6 años.
El Señor ha avanzado mucho entre nosotros y poco a poco el Señor está consiguiendo llevarnos a tener el ritmo de los cielos. El Señor necesita colocar los 4 seres vivientes en actividad. Los 4 seres vivientes de Apocalipsis, de Ezequiel capítulo 1, que salen de en medio de una nube llena de fuego, lleno de relámpagos, truenos, el metal brillante, cargado de energía. Hermanos, estos 4 seres vivientes es nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Son aquellos que quieren que el Señor cuente con ellos. Yo creo que estoy hablando con estas personas. El Señor puede contar con ustedes. Por eso, hermanos, cada vez más la tierra está entrando en el ritmo de los cielos. Si el cielo está en plena actividad, la tierra también está entrando en plena actividad. Y nosotros estamos aprendiendo muchos con nuestros jóvenes y adolescentes, aprendiendo mucho con nuestros niños. Ellos son simples, no tienen miedo, ¿no es así? Ellos son muy obedientes, hacen transcripción de la palabra y llevan mucho en serio y creen en la palabra. Y el Señor está bendiciendo extremadamente a estas nuestras tropas. Y el Señor también está bendiciendo a los jóvenes que comandan estas tropas. Está bendiciendo en las tropas. Hoy en la sala de comunión con los cooperadores, hermanos, nosotros estamos oyendo testimonios maravillosos que no puedo contar a ustedes. Está sucediendo en cada región de la tierra. Grandes cosas el Señor está haciendo. Pero hermanos, vamos a dar valor a estos jóvenes, a estos niños. Ellos son la joya, una joya del Señor. No solamente nosotros lo usamos a ellos como herramienta de obra, expansión, pero vamos a cuidarlos con cariño, con amor. Hermanos, no vamos. Ellos son a veces muy ingenuos y nosotros necesitamos cuidar de ellos, de todos los aspectos. Desde que se levantan, una casa de adolescentes, aquella iglesia no tiene más descanso. ¿No es así? Entonces tienen que preparar lugares para ellos. Tienen que alquilar una casa y la casa quedó pequeña, hay que alquilar otro. Día a día va aumentando el número de adolescentes. Hermanos, ellos salen a las calles y traen 10, 20, 30 adolescentes. Como nunca sucedió en la iglesia aquí. Hermanos, gracias al Señor, el Señor está haciendo grandes cosas. ¿Por qué? Porque ellos son simples. Ellos están entrando, dejando que el Señor opere en ellos como los 4 seres vivientes. Están entrando en un ritmo muy fuerte y están obligando a la iglesia a entrar también en este ritmo. Nuestros jóvenes son obligados a acompañar a los adolescentes y nuestros adultos también tienen que acompañar. Y el Señor está cambiando el perfil de la vida de la iglesia entre nosotros. ¿Usted está triste por esto? Estamos todos muy alegres y muy agradecidos por todo lo que el Señor está haciendo. Por eso, hermanos, yo necesito volver al mensaje. Si no quedo entusiasmado, voy a volver un poco. El Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, que era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo ya dije esto en los mensajes anteriores. Cuando se dice en el principio era la palabra, esto indicaba que la palabra tiene su existencia ya en la eternidad. Y la palabra estaba con Dios. Indica que la palabra que es Cristo, el Hijo, estaba con Dios, estaba con el Padre, ya en la eternidad. La coexistencia es desde la eternidad. Entonces, el Padre y el Hijo coexisten desde la eternidad. Y la tercera frase, la palabra era Dios, nos muestra que el Hijo y el Padre son el mismo Dios. Ellos no solo coexisten,
sino que ellos están que un dentro del otro. ¿No es así? Yo mostré esto en Juan capítulo 14. Jesús dijo, no cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y Juan 17, él dice, yo y el Padre uno somos. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y nosotros queremos que ustedes estén también en esta unidad. Es esto lo que Dios está haciendo entre nosotros. Yo no tengo tiempo de explicar mucho porque ya se ha hablado. Entonces, Él estaba en el principio con Dios, Cristo está en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por intermedio de Él. Y sin Él, nada de lo que fue hecho se hizo. Entonces, hermanos, cuando Dios abre la boca, la palabra sale. Dios, el Padre, abre la boca, Cristo sale. Y cuando la palabra sale, la palabra hace la creación. La palabra hace la obra de Dios. Hermanos, hoy no es diferente. Hoy, cuando Dios abre la boca, la palabra sale. Y la palabra profética llega hasta nosotros. Cuando nosotros creemos en la palabra profética, esta misma palabra que es Cristo hace la obra de Dios. Ha hecho esto en estos últimos años entre nosotros. Esto yo ya lo hablé, ahora yo quiero hablar. Entonces, yo voy a repetir un poco la palabra. Cristo es el medio de comunicación o un vehículo para Dios que Él haga fluir hasta el hombre su vida y naturaleza con todas sus riquezas divinas. ¿Entendieron? La palabra es un medio de comunicación, es un vehículo para que Dios haga llegar hasta nosotros, fluir hasta nosotros, su vida y su naturaleza, con todas sus riquezas. Conforme lo que nosotros vimos anteriormente, que la palabra no es meramente un medio de comunicación, transmitiendo una información con relación de los pensamientos de Dios, de la idea de Dios. No, también transmiten esto. La palabra también transmite la idea de Dios y el pensamiento de Dios, pero no solo transmite una información, porque la palabra era Dios. Esta misma palabra que es un vehículo de comunicación es el mismo Dios. La palabra era Dios, por tanto, ella trae al hombre al mismo Dios. Entonces, no solo la palabra trae la información de cómo Dios piensa, cuál es la idea de Dios, sino que también la palabra trae al mismo Dios al hombre. Yo pregunté hoy en la sala a los cooperadores. Aquí está el versículo 4. Versículo 4 dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En él quién? Verbo, la palabra. Entonces, la vida estaba en la palabra, y la vida era la luz de los hombres. Pero este mensaje es sobre eso. Este mensaje que voy a hablar es sobre este versículo. Yo pedí un desafío a los cooperadores que hablen sobre esto. Claro, que los cooperadores todos saben que la palabra, que la vida divina, Zoe, está en la palabra. Y cuando la palabra llega hasta nosotros, trae la misma vida de Dios a nosotros. Y la vida es la misma luz de los hombres. Entonces, cuando la palabra llega, la vida llega y la luz llega. ¿Terminó? ¿Terminó el mensaje? Yo le dije a ellos, no tengo más que hablar. Pero esto aún suena un poco doctrinario. ¿Quién no sabe esto? Es solo leer que usted, sabiendo interpretar el texto, que la vida estaba en la palabra y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la palabra transmite la vida de Dios y quien recibe la vida de Dios y la misma vida es la luz de los hombres.
Punto final, se terminó. Entonces, Eu vou levar vocês. yo voy a leerles a ustedes, hacer un pequeño viaje. Vamos. Gênesis 9. Génesis 9. Génesis capítulo 9. Versículos 4 y 5. Carne, porém, Pero carne, com sua vida, con su vida, com que seu es sangue, su sangre, não comereis, no comeréis, certamente requererei porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. de todo animal o De requererei, mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de la mano del varón, de su hermano demandaré la vida del hombre. chegar com esses dois versículos. ¿Dónde quiero llegar con estos dos versículos? Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, que para Dios, por eso que en la dieta del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no podía comer sangre, porque para Dios la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Y la sangre es vida, tanto en un animal como en un hombre. ¿Está bien? Vamos a continuar. Levítico 17. Levíticos 17, versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Porque la vida está en la sangre. Y el versículo 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que lo comiere será cortado. Entonces, la vida para Dios, la vida está en la sangre. ¿Está bien? Pero no estoy aquí discutiendo cosas de la dieta. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12, 23. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es vida y no comerás la vida juntamente con su carne. Solo estoy reforzando esto. Ahora vamos a ir más cerca de nosotros. Juan capítulo 6. Versículos 53 y 54. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Ustedes percibieron que el Señor aquí habló de comer su carne y beber su sangre? Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Vamos a tornarnos caníbales, comer la carne de Jesús y beber su sangre para tener vida eterna. Por eso, hermanos, muchos judíos se apartaron y dijeron, duro es este discurso, no podemos entenderlo. Ahí el Señor habla en el versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Él dijo de comer su carne
beber su sangre, pero ahora está hablando de comer de él, alimentarse de él, para vivir por él, así como él vive por el Padre. Entonces él vive alimentándose de la vida del Padre. Ahí, hermanos, versículos 60. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermanos, vámonos. El Señor está hablando palabras muy difíciles para que entendamos. Ahí, mire el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Nosotros hablamos que la vida está en la sangre, ¿no es así? Pero aquí dice que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, ¿dónde está la vida en la sangre de Jesús? En la palabra. La palabra. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Jesús hace referencia a esto? Hermanos, la sangre. Usted está vivo. Usted está oyéndome. Está respirando. Porque la sangre, que es su vida, está corriendo por sus vasos sanguíneos. ¿Está corriendo o no? ¿Está fluyendo o no? Entonces, la sangre es vida en cuanto fluye. No entendieron. No entendieron. La sangre es vida, pero cuando la sangre para de fluir, es muerte. Usted ya probó hacer que su sangre no fluya. Cuando su sangre no fluye más, es muerte. Entonces, la sangre solo es vida cuando fluye. O estoy errado. Usted está vivo porque su sangre está fluyendo, circulando. ¿Quién es que lleva la vida para todos los miembros del cuerpo? Es la sangre, que es la palabra. La palabra es el vehículo que lleva para todos los miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, alimento y oxígeno. Todo lo que un miembro necesita para vivir y funcionar. En el momento en que, hermanos, la palabra pare de fluir, la sangre para circular, no hay más vida, la sangre es muerta. No sé si ustedes me entienden. Muchos creen, hermanos, que la palabra de la Biblia, como doctrina, es vida. Pero si la palabra no corre en el cuerpo, es muerte. Se torna una doctrina, teología, un mensaje bonito, pero no fluye, no circula, no suple los miembros, no da vida a los miembros. Esta es la función de la palabra profética. La palabra profética está aquí, hermanos, para hacer fluir como la sangre, circular entre los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando ella para, muerte. Se torna doctrina. Usted tiene mucha palabra de Dios, pero parada, quieta. No fluye entre los miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, gracias a Dios, la palabra profética está fluyendo. Está fluyendo. ¿Fluyendo cómo? Inmersión. Ustedes se olvidaron de la inmersión.
¿Cómo hace que la sangre fluya? ¿Cómo hace que la palabra fluya? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien se llena del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros. Hablando entre nosotros. Hablando entre nosotros. Hablando entre nosotros. Hablando entre nosotros. Vamos a hacer fluir. Vamos a hacer la sangre fluir. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en vosotros. ¿Cómo? Enseñándoos y exhortándoos mutuamente. Vamos a hablar uno con el otro, inculcando la palabra, haciendo que la sangre fluya, haciendo que la vida fluya. Esto que va a producir vida al cuerpo. Una doctrina muerta no hace circulación de vida. Algunos pueden decir, Pedro, espere un poco, usted está exagerando. ¿Usted quiere tomarlo para el lado que usted quiere interpretarlo? Bueno, vamos a ver. Vamos a la primera epístola de Juan. Vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 1. Versículo 1, ¿qué nos dice? Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a qué? Al verbo de vida, la palabra de la vida. Es la palabra que lleva vida, es la palabra que circula en el cuerpo y que es una palabra que produce vida. No es una palabra muerta, no es la palabra de una teología, sino que una palabra viva que produce vida cuando circula en el cuerpo. Está bien, estoy exagerando, vamos a continuar. Y la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y testificamos y os anunciamos. ¿Quién es? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. ¿Quién es este que fue manifestado a ellos? Cristo. Este Cristo que se manifestó a ellos como vida eterna. Él vino como qué? Como la palabra de la vida. La palabra de la vida. Está bien, hasta ahí aún usted puede dudar. Vamos al versículo siguiente. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es comunión? ¿Qué es la comunión? Comunión, hermanos, es participación común. ¿De qué manera los miembros de su cuerpo, los miembros físicos de su cuerpo, consiguen tener la participación común? ¿Quién es que hace con que todos estos miembros, uno está lejos del otro? Mi mano está aquí, pero mi pie está allá. ¿Qué es lo que lo une a los miembros de mi cuerpo? ¿Qué hace que tengan comunión entre todos los miembros de mi cuerpo? ¿Quién es que hace eso? La vida. ¿Pero quién es la vida aquí?
es la circulación sanguínea, ¿no es así? Es lo que me mantiene vivo y lo que me une a todos los miembros. Es la palabra, es la vida eterna. Estou exagerando? ¿Me estoy exagerando? Hermanos, Esse é o valor da palavra profética que Satanás tanto este es el valor de la palabra profética que Satanás tanto ataca. Él no teme que usted solo conozca las doctrinas bíblicas, pero él teme cuando la palabra como vida circula y la palabra está circulando. Está circulando. Por eso que nuestros adolescentes, hermanos, nadie sabe explicar. Si usted verifica en la vida de cada uno, usted va a ver el milagro de la palabra suceder en la vida de cada uno de ellos. Cada uno, converse con ellos. Miren, ellos en el pasado y mírenlos hoy. ¿Quién hizo este trabajo? La palabra. Es la transcripción, la inmersión, grito de guerra, predicar el evangelio, hacer colportaje. Hermanos, esto los está salvando a ellos. La vida está creciendo y la edificación está sucediendo entre ellos. Es esto, hermanos, lo que el Señor quiere hacer entre nosotros. Oh, Señor Jesús. Concluimos que Cristo no es solo la palabra que comunica la palabra de Dios al hombre, sino que Él mismo es la vida eterna que el hombre recibe por medio de la palabra. Dios quiere dar su vida al hombre, sin embargo, si Él no está preparado, un receptor, ahora voy a hablar del receptor, capaz de recibir su vida, de nada tiene sentido que Él haya preparado en la eternidad a Cristo como la palabra y como la vida. ¿Sabe por qué Dios preparó a Cristo como la palabra? Cristo como la misma vida eterna, porque Dios ya tenía en su proyecto crear al hombre. ¿Qué sentido tiene que nuestro Dios sea un Dios muy rico? Él es un Dios dador. Él es el proveedor de todo lo que usted pueda imaginar. Él es el proveedor, el donador, Él es todo. Pero ¿qué sentido tiene que Él sea todo esto y no tenga quien lo reciba? Quien reciba toda esta riqueza, todo lo que Él quiere dar, todas sus riquezas. Entonces, hermanos, Dios necesitaba crear al hombre como su receptor para poder disfrutar de todo lo que Dios es. Entonces, hermanos, ¿cómo Dios hizo al hombre? Génesis 1, 26 al 28 nos dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, para que ellos tengan, primero, para que ellos sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra, pero principalmente para sujetar la tierra. Pero ¿cómo Él creó al hombre? Génesis 2:7. Yo tengo que volver a hablar esto. ¿Puedo volver a hablar esto? Vamos a ver. Génesis 2:7. Señor Jesús. No importa. Si yo no consigo terminar, no necesito terminar. Después nosotros hablamos. Preciso descargar mi encargo. Pasar mi encargo. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, en la creación del hombre usted ya ve lo que Dios quería. Dios entonces formó del polvo de la tierra, del barro, aquí existente en la tierra, el cuerpo del hombre. Este cuerpo aquí fue hecho del polvo de la tierra. ¿Para qué? Porque Dios había creado los cielos, Dios había creado la tierra. Y por fin, al final, Él creó al hombre para que el hombre viviese en la tierra, dentro de la creación que Él hizo. ¿Es verdad?
Entonces, él necesitaba colocar al hombre dentro de la dimensión de la creación. Y la dimensión de la creación que él hizo, hermanos, está dentro de la creación de la dimensión del tiempo y del espacio. Nosotros estamos en la dimensión física. Nosotros estamos en la dimensión del tiempo y del espacio. Nosotros no estamos en la dimensión de Dios que habita en la eternidad. Por eso, hermanos, Juan quiere llevarnos a otra dimensión, la dimensión de la eternidad. Pero Dios quería crear para nosotros un cuerpo hecho del polvo de la tierra, para que nosotros pudiésemos, a partir de este cuerpo, vivir aquí en la tierra, para Dios poder hacer su voluntad aquí en la tierra a través de nosotros. Solo que cuando Él hizo del polvo de la tierra el cuerpo del hombre, el hombre no estaba vivo aún. Era un cuerpo sin vida, inerte. ¿Y qué hizo Dios? Dios sopló en sus narices el aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? Nuestro Dios. Él es un Dios eterno, ¿no es así? Él habita en la eternidad. Y hizo al hombre, el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, en la dimensión física. Solo que la creación del hombre no fue que Él creó una vida biológica al hombre, no. Él creó, ¿cómo? Soplando su aliento, su soplo, el Dios eterno. Entonces, cuando Él sopló para dentro de aquel hombre, en sus narices, este aliento de vida entró en el hombre y formó el espíritu en el hombre. Proverbios 20:27, vamos a ver. Proverbios 20:27. Hermanos, yo quiero leer. Quiero hablar de estas cosas bien básicas, principalmente para nuestros adolescentes. Ellos necesitan conocer esto. Versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces el espíritu del hombre está en la parte más íntima de nuestro cuerpo humano, adentro. Y el espíritu del hombre aquí es la misma palabra hebraica para aliento de vida. En Génesis 2:7 fue soplado al hombre. Entonces, este soplo de Dios en hebreo es Neshama, y este mismo soplo que entró en las narices del hombre formó un órgano en su interior llamado el espíritu humano, el espíritu del hombre. Y esta misma palabra espíritu del hombre también es Neshama, y fue traducido en Proverbios 20:27 como espíritu del hombre. ¿De verdad? Solo para los jóvenes principalmente, o ustedes que están oyendo por primera vez, vamos a abrir en el libro de Job, capítulo 32, versículo 8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace entender. El primer término espíritu aquí es el primer término de espíritu aquí es ruach, que es un término general para la palabra espíritu. Ciertamente el espíritu hay en el hombre, y el soplo, esta palabra soplo aquí es neshama, que en verdad es lo mismo, solo que neshama fue un aliento específico que entró en el hombre, que en verdad es el espíritu. Entonces, en verdad hay un espíritu en el hombre, y soplo del Todopoderoso lo hace sabio. Un hombre es un nombre que la ciencia llama de animal racional.
En verdad, quien nos hizo sabios fue el Espíritu que Dios sopló para dentro de nosotros. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. Este Espíritu aquí es Ruach. Y el soplo de todo del Omnipotente es Neshama, que puede ser usado de una manera alternadamente. Solo que cuando habla de soplo, habla del soplo que entró en nosotros. Y es el que nos dio vida. En verdad, usted está vivo. No solo porque su cuerpo está en orden. La salud biológica de su cuerpo está en orden. No. Sí, usted está vivo por causa de su espíritu que Dios colocó dentro de usted. ¿Sabía esto? Usted no cree. Vamos a ver entonces. Vamos a ver Job 34, versículo 14. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, su espíritu aquí es Ruach y su aliento es Neshama. Si Dios quisiese recoger el aliento de vida que él sopló en el hombre y recoger para así traerlo de regreso a él, sabe que todos al mismo tiempo caeríamos sin vida. ¿Sabe esto? Si en esta noche Dios hiciese esto, recogiese para él el espíritu que colocó dentro del hombre, nosotros moriríamos en el mismo instante, todos nosotros, sin vida. ¿Sabían esto o no? Voy a repetir. Si Dios pensase solo en el mismo y recogiese su espíritu, su soplo, toda carne juntamente expiraría. El hombre volvería al polvo. Por eso, hermanos, el espíritu que Dios creó en el hombre es eterno, porque nuestro Dios es eterno. El soplo que sale de él es eterno. Génesis 21:33. Génesis 21:33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, quem? Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Isaías 40. Nosotros ya leímos sobre esto. Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, No has sabido que, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, las escrituras proféticas, hermanos, es la suma de la palabra profética, según el mandamiento del Dios eterno. Entonces la palabra profética viene del mandamiento del Dios eterno. Y el mandamiento, la palabra de Dios es para qué? Es para la obediencia por fe entre todas las naciones. Entonces, hermanos, el trabajo principal que Dios tiene para el hombre, hermanos, es trabajar en nuestra obediencia. Lo más difícil es conseguir nuestra obediencia. Nosotros somos desobedientes, pero gracias a Dios, la palabra profética está haciendo este trabajo. Y él habita en la eternidad. Isaías 57. Versículo 15.
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, nuestro Dios, Él habita la eternidad. Por eso, cuando Dios creó en nosotros el espíritu humano y el hombre pasó a ser un alma viviente, oh Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque Dios quiso darle un alma a cada uno. Usted sabía que no hay dos almas iguales. Hay gente que dice, mi alma gemela. Hermanos, no existen dos almas iguales. Dios hizo de nosotros cada uno una alma diferente de la otra. Usted es la pieza única. Por eso, usted es importante para Dios. A veces nosotros decíamos, ¿por qué usted es así? Porque Dios le creó así. A través del trabajar de Cristo, a través de la sangre que recorre entre nosotros, a través de la palabra profética, Dios está transformándonos, haciendo con que cada alma diferente esté sumisa al encabezamiento de Cristo y haciendo de la iglesia una gran orquesta bien afinada. Cristo es quien comanda esta orquesta maravillosa. Dios tiene una infinidad de almas diferentes, pero no todas ellas están bajo el gobierno de la cabeza. Esta es la multiforme sabiduría de Dios que Él está haciendo con su iglesia. Entonces, el alma de cada uno, su personalidad, son sus características que cada uno tiene. Dios va a quitar todo vacío, toda desobediencia. Él va a colocar sobre el encabezamiento de Cristo. ¿Sabe todo eso para qué es? Hermanos, para que Dios pueda. Efesios, el misterio de su voluntad es hacer que Cristo encabece sobre todas las cosas, tanto de la de los cielos como la de la tierra. ¿Y cómo Él va a hacer esto? Para conseguir esto, Dios dio a Cristo a la iglesia, la cual es su cuerpo. Por eso, vamos a hacer un cuerpo. Usted sabía que la palabra profética pueda funcionar como sangre para darnos vida para nosotros. Tenemos que tener la vida del cuerpo. Por eso, si nosotros, cada uno, se encierra en su cuarto, lee la Biblia, ora al Señor, esta vida no circula entre nosotros. Dios necesita de la vida del cuerpo. Por eso nosotros tenemos que estar inseridos en el cuerpo, en la vida del cuerpo, a través de la palabra, a través de inculcar la palabra, hablando entre nosotros. Esta vida está circulando. Y circulando está produciendo ¿qué? Crecimiento y produciendo la edificación. Oh, Señor Jesús. Y Dios por fin va a hacer de su iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Primero, Cristo necesita llenar la iglesia, llenar hasta la plenitud de Dios. Y después va a usar la iglesia ¿para qué? Para que la iglesia sea la plenitud de aquel que va a llenar no solo la iglesia, sino también todas las cosas. No sé si usted entendió, pero si no entendió, no hay problema. Por eso, hermanos, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11. Yo hablé mucho tiempo atrás. Después podemos ver. Versículo 11 dice así. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, ustedes sabían
que el hombre es la única criatura que tiene la eternidad en el corazón. ¿Usted sabía de esto? Quando você morre, Cuando usted muere, que parte morre? ¿qué parte muere? Quando você morre, Cuando usted muere, é o corpo que morre. es su cuerpo que muere. Morrer, Cuando su cuerpo muera, seu espírito, sua alma não pero morre. su espíritu, su alma no muere. Porque Deus é quem colocou a Porque eternidade Dios no seu es quien coração. colocó la eternidad en su corazón. Você morre, seu corpo Cuando vai usted pro polvo, muere, su cuerpo va al mas o seu polvo, espírito vai para pero Deus. su espíritu va a Dios. Deus vai guardar para o juízo. Dios va a guardar al juicio, para el juicio. Por eso, hermanos, todos nosotros tenemos la eternidad en el corazón. Nosotros somos eternos. Solo este cuerpo que no es eterno. Nuestro espíritu, nuestra alma son eternas. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Por isso, Jesús. irmãos, Por eso, hermanos, João 4:24. Juan 4:24. Deus é espírito. Dios es espíritu Seus adoradores o adorem em y espírito e verdade. es necesario que los adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, Dios creó en nosotros un espíritu porque Dios es un espíritu. Dios desea que el hombre, que el espíritu del hombre sea el receptor, el espíritu y el alma del hombre sean, hagan del hombre el receptor del Dios dador. Dios quiere darnos, pero para que el hombre reciba, necesita tener un nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. Juan capítulo 3, vamos a ver, Juan 3, versículo 5. Versículo 3. A isto Oh. respondeu Jesus. Y esto respondió Jesús, en verdad te digo, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió el versículo 5, respondió Jesús, en verdad te digo, quien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te admires que yo te diga, es necesario nacer de nuevo. ¿Usted sabe qué es nacer de nuevo? En griego, nacer de nuevo aquí es nacer de lo alto. ¿Quién nació aquí de lo alto? Por eso, cuando el Espíritu nos dice, sube aquí, usted no va a quedar extrañado. ¿Por qué? Porque usted vino de lo alto, usted nació de lo alto. En el día que usted fue regenerado, creyó en Jesús, Dios hizo que usted nazca de lo alto. Y aquel que es nacido del Espíritu es Espíritu. Oh, Señor Jesús. Y lo que Él quiere hacer, hermanos, es cuando Dios nos glorifique en la plena filiación. Romanos 8. Señor Jesús. Romanos 8. No se preocupe, no voy a poder terminar, pero yo voy a dejarlo para después. Romanos 8 nos dice así. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, existe una gloria que está esperando por nosotros y va a ser revelada a nosotros cuando el Señor vuelva. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. Discúlpenme, no tomé aún agua. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabían que toda la creación está esperando a los hijos de Dios para que Él se manifieste? Hoy las personas no saben quién es hijos de Dios y quién no lo es, pero un día va a ser manifestado. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos en nosotros, esperando que la filiación, que es la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, si nuestro espíritu y nuestra alma son eternas, y Dios también está trabajando en nosotros, llenándonos de la realidad de Cristo en nuestra alma. Y un día, hermanos, no solo Cristo consiguió llenar nuestra alma de toda la realidad de Dios, este cuerpo mortal será también sustituido por un cuerpo de gloria. Ahí, en la venida del Señor, sucederá la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo aquí, hermanos, será sustituido por un cuerpo de gloria. Un cuerpo eterno. Nunca más, hermanos, necesitaremos ir al hospital, al dentista, comprar remedio en la farmacia. No necesitaremos más. Nosotros vamos a recibir un cuerpo de gloria. Zacarías 12:1, para terminar. Zacarías 12:1. Dos textos que quería leer con ustedes. Zacarías 12:1. Yo voy a leer la segunda parte. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: para Dios, los cielos, los cielos que él extendió, es para que exista la tierra. Y la tierra que él formó es para que exista el hombre. Pero aquí no habla del hombre, él habla del espíritu del hombre. Entonces, la parte del hombre más importante para Dios, que puede ser la parte receptora de todo lo que Dios es, de todas las riquezas de Dios, es el espíritu del hombre. Es el espíritu del hombre, hermanos, que va a conducirlos a Dios, la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, Dios mira a usted, él mira para la importancia del espíritu que está dentro de usted. Isaías 42. Ahora sí, para terminar. Isaías 42. Versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Dios extendió los cielos, los creó. Dios formó la tierra y todo lo que se produce en la tierra, ¿para qué? Para la supervivencia del hombre. Pero aquí no habla del hombre, aquí él habla que da, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu a los que por ella andan. Hermanos, Dios mira para quien tiene espíritu, que va a poder hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, infelizmente no conseguí completar mi pensamiento, pero yo quiero decirles a ustedes, hermanos, esta idea de que la vida está en la sangre y la sangre es la palabra y la palabra de Dios tiene que circular en el cuerpo. Por eso, sin el cuerpo, solamente la idea de cristianos espirituales, individuales, hermanos, no hace la voluntad de Dios. Dios necesita del cuerpo.
Dios necesita que su palabra circule como vida entre los miembros del cuerpo para hacer la voluntad de Dios, que es hacer que Cristo encabece sobre su iglesia, sobre su cuerpo, y a través de la iglesia encabezar sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, nosotros estamos en el proceso, en el camino correcto. A partir del año pasado, en medio del año pasado, el Señor nos dio la inmersión en la palabra. Y este año, el Señor nos confirmó con Deuteronomio capítulo 6, que el secreto del pueblo de Dios, hermanos, para poder hacer la voluntad de Dios, es inculcar la palabra en el corazón. Y no es para vivir una vida aislada, una vida cristiana aislada. Es para vivir la vida del cuerpo. Ahí, hermanos, gracias a Dios, nosotros pasamos a hablar unos con los otros. La palabra profética. Comenzamos a hacer inmersión. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Grandes cosas están sucediendo entre nosotros. El Señor va a hacer su voluntad entre nosotros. Porque la vida está circulando en la sangre. Y la sangre, no sé si ustedes saben. Juan dice así. ¿Cómo dice? Él nos ha dicho estas cosas para que mantengamos comunión con Él, con los apóstoles. Hermanos, ¿por qué apóstoles? Por causa de la palabra profética. Hermanos, la comunión que los miembros del cuerpo de Cristo mantienen en la sangre circulando es por la palabra profética. Si usted quita al apóstol Juan en su época, no tendría esta circulación de la sangre, no tendría la palabra profética circulando. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por los apóstoles, por el apóstol Juan. Ahí él dice, nuestra comunión no es ustedes tener comunión solo con los apóstoles. Porque nosotros somos un canal para que ustedes tengan comunión ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, esta palabra profética está circulando entre nosotros como la sangre. Es para que nosotros mantengamos comunión en la palabra profética. En verdad, nuestra palabra es ¿con quién? Con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y ahí, hermanos, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen en esto, hermanos? Yo estoy muy contento por esta revelación. Esta es una gran luz. La vida, la sangre quieta es muerte, pero la sangre circulando es vida y va a producir la voluntad de Dios. Dios los bendiga a ustedes. Amén.